Ella fue hacia la puerta, salió al vestíbulo y se dirigió a la escalera. Dragosani, furioso, cogió la chaqueta y la siguió. La joven se volvió cuando estaba al pie de la escalera de madera. Es un dicho del lugar, nada más que un dicho. ¿Y cómo es? Inquirió él con brusquedad y la siguió por la escalera. Si un chico tiembla cuando está caliente es porque es virgen, virgen a pesar suyo. Qué refrán más estúpido, replicó Dragosani con la frente ceñuda. La muchacha lo miró y sonrió. No puede aplicarse usted, Herr Dragosani. No es un chico, y a mí no me parece nada tímido o virginal. De todos modos no es más que un dicho. Y usted se toma demasiadas confianzas con sus huéspedes, gruñó él, que se sentía como si ella le hubiera permitido soltarse del anzuelo por pura compasión. La muchacha lo esperó en el primer descanso, sonrió y dijo, solo quería ser amable. La bienvenida es muy fría si la gente si la gente no se habla. Mi padre me pidió que le preguntara si desea cenar con nosotros, puesto que usted es el único huésped, o si prefiere hacerlo en su habitación. Cenaré en mi habitación, gruñó él enseguida, si es que consigo llegar. Ella se encogió de hombros y comenzó a subir el segundo tramo de la escalera, que aquí se hacía más empinada. Ilse King Cosby vestía ropas que ya estaban pasadas de moda en las ciudades, pero que aún se usaban en los pueblos pequeños y las comunidades campesinas. Llevaba un vestido plisado de algodón largo hasta un poco más abajo de la rodilla, muy ajustado en la cintura, con el corpiño abotonado delante y las mangas abullonadas. Iba calzada con botas de goma de media caña, que Dragosani encontró ridículas, pero que sin duda eran muy cómodas en una granja. En invierno seguramente llevaría medias largas hasta la parte superior de los muslos. Pero ahora no estaban en invierno. Dragosani intentó apartar los ojos, pero no había nada más que mirar. Y maldita sea, ella se contoneaba con exageración. Una estrecha V negra separaba los globos blancos de las nalgas. En el segundo descanso la joven se detuvo y se volvió para esperarlo al final de la escalera. Dragosani se quedó inmóvil donde estaba y contuvo el aliento. Ella lo miró con una expresión tan imperturbable como antes, apoyó todo su peso sobre un solo pie, se frotó la parte interior del muslo con la rodilla y con los verdes ojos relampagueantes le dijo, estoy segura de que le gustará mucho la habitación, y se contoneó lentamente para descargar su peso sobre el otro pie. Dragosani apartó los ojos. Sí, sí, estoy seguro de que Ilse advirtió que el sudor le perlaba la frente. Volvió el rostro e hizo una mueca. Quizás había acertado con el refrán. Una verdadera pena. Capítulo 5. Ilse Kinosby llevó a Dragosani sin más demora a la buhardilla. Le mostró el cuarto de baño que de manera sorprendente era en verdad muy moderno y se dispuso a marcharse. Las habitaciones eran muy bonitas, paredes encaladas, vigas antiguas de roble, armarios y estantes de madera bramizada. Dragosani comenzó a sentirse más contento y ahora que la muchacha se mostraba más distante, él comenzó a sentir cierta simpatía hacia ella, o mejor dicho, hacia toda la familia King Cosby. Después de la hospitalidad con que lo habían recibido padre e hija, sería una torpeza que cenara solo en la habitación. Ilse, la llamó en un impulso. Quiero decir, señorita Cosby, he cambiado de parecer. Me gustaría cenar en la granja. En verdad, yo pasé mi infancia en una granja y no será algo nuevo para mí. Y trataré de no molestarlos. Así que, ¿a qué hora cenamos? Ella se volvió mientras bajaba la escalera y dijo, en cuanto usted se haya lavado y baje, lo estaremos esperando. En su rostro no había ahora ninguna sonrisa. Ah, entonces bajo en 2 minutos. Gracias. Mientras los pasos de la joven en la escalera se alejaban hasta desaparecer en silencio, Dragosani se quitó rápidamente la camisa, abrió una de las maletas y encontró todo lo necesario para afeitarse, toalla, pantalones limpios y planchados y calcetines también limpios. 10 minutos más tarde bajó deprisa las escaleras, salió de la casa de huéspedes y encontró a Kit Cosby esperándole en la puerta de la casa de labranza. Perdón, perdón, he venido tan aprisa como he podido. No tiene importancia, dijo el otro y le cogió la mano. Bienvenido a mi casa. Entre, por favor. Cenaremos enseguida. Adentro uno se sentía un poco claustrofóbico. Las habitaciones eran amplias pero de techos bajos. Estaban pintadas en tonos oscuros y la decoración era de estilo rumano antiguo. Una vez en el comedor, Dragosani se encontró sentado frente a una ventana
en uno de los lados de una enorme mesa cuadrada que podría haber acomodado a una docena de comensales. La iluminación era tan escasa que el rostro de Ilse, que después de ayudar a servir a su madre se había sentado en el lado opuesto, era apenas una vaga silueta en penumbras. A la derecha de Dragosani se sentaron Haxak Kisboski y su esposa, esta última cuando acabó con sus tareas, y a la izquierda los dos hijos varones del granjero, dos chicos de unos 12 y 16 años de edad, más o menos, una familia campesina como tantas. La comida era simple, abundante y merecedora de que se le hicieran todos los honores. Dragosani expresó su aprobación e Ilse sonrió mientras Maura, su madre muy satisfecha por los elogios, decía: pensé que vendría hambriento. Es un viaje tan largo. ¿Cuántas horas tardó desde Moscú? Muchas, pero me detuve para comer, respondió sonriente Dragosani, y luego, recordando el viaje, continuó hablando con una expresión de desagrado en el rostro. Hice 2 comidas y las 2 fueron malas y muy caras. Después dormí un par de horas en el coche a la salida de Kiev y vine por la ruta de Galatz, Bucarest y el Pitesti para evitar los puertos de montaña. Es un camino muy largo, observó Haxkinboski, 1600 kilómetros. Eso si yo fuera un pájaro y volara en línea recta, respondió Dragosani, pero no lo soy. Según el cuenta kilómetros de mi coche son más de 2000 kilómetros, y solo para estudiar la historia local, exclamó el granjero, meneando la cabeza. Ya habían terminado la cena. El viejo campesino no era viejo en realidad, su piel no estaba marchita por los años, sino curtida por el trabajo a la intemperie. Se echó hacia atrás en su silla a fumar una pipa de cerámica llena de perfumado tabaco. Dragosani encendió un cigarrillo. Rosmars Borodis le había comprado un paquete de 200 en una tienda de Moscú que solo podía frecuentar la élite del partido. Los 2 chicos se fueron a terminar con los trabajos del día y las mujeres se retiraron a lavar los platos. La observación de Kinosby sobre la historia local había sorprendido al principio a Dragosani, pero luego recordó que esa era la razón que había dado para justificar su presencia en el lugar. Aspiró el humo de su cigarrillo y se preguntó cuán lejos podía llegar con sus explicaciones. Por un lado, se suponía que era un empresario de pompas fúnebres y tal vez no llamara la atención que sus inclinaciones fuesen un tanto morbosas. Sí, podemos decir que se trata de la historia local, pero en ese caso también podría haber ido a Hungría, o haberme quedado en Moldavia, o cruzado los Alpes hasta Gradea, o haber ido a Yugoslavia, o incluso haber llegado por el este a un lugar tan lejano como Mongolia. Todas estas regiones tienen algo en común que me interesa, pero esta me atrae más que ninguna, porque aquí está el lugar donde nací. ¿Y qué es lo que tienen en común que le interesa? ¿Las montañas o quizá las batallas? Dios sabe la de las guerras que ha conocido mi país. Kimboski no había entablado esta conversación por cortesía, sino porque estaba realmente interesado. Escanció un poco más del vino de la hacienda, hecho con las uvas del lugar y de una excelente calidad, en la copa de Dragosani, y volvió a llenar la suya. Creo que las montañas son parte de eso, dijo el hombre más joven, y en este lugar del mundo también las batallas. Pero la leyenda en su totalidad es mucho más antigua que cualquier historia que podamos recordar. Es posible que sea tan vieja como las mismas montañas. Es algo muy misterioso y muy horrible. Dragosani se inclinó hacia adelante y miró fijamente los lacrimosos ojos de Kinkospi. Bueno, no me mantenga en suspenso. ¿Cuál es su misteriosa pasión, esa búsqueda tan antigua? El vino era muy fuerte y disipó casi por completo la habitual cautela de Dragosani. Afuera el sol se había puesto y la penumbra parecía envolverlo todo en una capa de humo azul. Desde la cocina llegaba el tintinear de los platos y un apagado rumor de voces. En otra habitación se oía el grave tic-tac de un reloj. Era el escenario perfecto. Y esos campesinos tan supersticiosos. Dragosani no pudo resistirse. La leyenda de la que hablo, dijo lentamente, pronunciando con claridad las palabras, es la del vampiro, Kinkospi. Atónito, no dijo nada durante un instante, y luego se echó atrás en la silla y se echó a reír estrepitosamente, palmeándose los muslos. ¡Ja! El vampiro. Tendría que haberlo adivinado. Cada año son malas personas como usted, y todos buscan a Drácula.
Dragosani se quedó pasmado. Por cierto que no era esta la reacción que había esperado encontrar. Las personas como yo, cada año me parece que no entiendo. Ahora que se han levantado un poco las restricciones, que han abierto un poco su precioso telón de acero, vienen de América, de Inglaterra y de Francia, y hasta unos pocos de Alemania. La mayoría son turistas curiosos, pero también hay profesores y académicos, y todos vienen en busca de esa leyenda, de esa mentirosa leyenda. Les he tomado el pelo a tantos en esta misma habitación, fingiendo que tengo miedo de ese Drácula. Sí, serán tontos, todos, hasta los campesinos ignorantes como yo. Saben que esa criatura es un personaje de una novela que escribió un inglés muy listo a principios del siglo. Sí, y no hace más de un mes pusieron una película con ese título en el cine del pueblo. Usted no puede engañarme, Dragosani. No me sorprendería nada descubrir que usted es el guía del grupo de ingleses que estoy esperando. Llegarán el viernes y también ellos están buscando a ese vampiro tan malo. Académico, dice usted. Dragosani hizo lo posible para disimular su confusión. ¿Sabios? King Cosby se puso de pie y encendió la lámpara eléctrica que colgaba del techo, en el centro de la habitación. Chupó con fuerza la pipa que volvió a encenderse. Académicos, sí. Profesores de Colonia, Bucarest o París han venido en los últimos 3 años, todos armados con libretas, fotocopias de mapas antiguos y de documentos, cámaras fotográficas, libros de notas y toda clase de cosas. Dragosani ya se había recuperado. Y también con libretas de cheques, ¿no es verdad?, dijo Dragosani con una sonrisa forzada. Kikosbi lanzó otra carcajada. Claro que sí, también con dinero. He oído decir que en los puertos de las montañas las tiendas de los pueblos venden pequeños frascos llenos de tierra del castillo de Drácula. Por Dios, ¿no es increíble? Pronto le tocará el turno a Frankenstein. Lo he visto en una película y es realmente terrorífico. Dragosani comenzó a encolerizarse. De manera ilógica sentía que también él era el blanco de las bromas de King Cosby. Así que el bobalicón no creía en vampiros. Le hacían morir de risa. Era como el Yeti o el monstruo del lago Ness. Atracciones para turistas surgidas de antiguos mitos y de cuentos de viejas. Y entonces allí mismo Dragosani se juró que por qué tanta charla sobre monstruos. Maura Kikosbi vino de las cocinas secándose las manos en el delantal. Ten cuidado, Hax, y no tienes al demonio. También usted, Herr Dragosani, hay cosas en los lugares remotos que la gente no comprende. ¿Qué lugares remotos, mujer?, preguntó riendo su marido. Aquí tienes a un hombre que ha venido desde Moscú en poco más de un día, un viaje que antes hubiera llevado una semana. Y aún más, y tú hablas de lugares remotos aislados. Los lugares remotos y solitarios ya no existen. Sí que existen, pensó Dragosani. Su tumba es un lugar terriblemente solitario. Lo he percibido en ellos. He sentido una soledad que ellos mismos ignoran, hasta que el contacto conmigo los despierte. ¿Sabes lo que quiero decir?, replicó con brusquedad la mujer de King Cosby. Se dice que en las montañas todavía hay pueblos en los que clavan una estaca en el corazón de la gente que muere muy joven o sin causa aparente, para estar seguros de que no volverán, y a nadie le parece mal. Esto último lo dijo mirando a Dragosani. Es solo una costumbre, como quitarse el sombrero cuando pasa un cortejo fúnebre. También Ilse hizo su aparición e intervino en la charla. Usted también es un cazador de vampiros, Herr Dragosani. Son gente tan enfermiza y tenebrosa. Usted no puede ser uno de ellos. No, claro que no. La sonrisa forzada de Dragosani parecía ahora congelada en su rostro. Estaba bromeando con su padre, eso es todo. Pero me parece que al final fue él quien me ha tomado el pelo a mí. Dragosani se puso de pie. ¿Ya se va a dormir?, preguntó King Cosby, evidentemente decepcionado. Claro, aún debe de estar cansado. Es una lástima. Pensaba que seguiríamos charlando. Bueno, no importa, tengo muchas cosas que hacer. Quizá podamos hablar mañana. Claro que sí, ya tendremos tiempo de charlar, dijo Dragosani, mientras el dueño de la casa lo acompañaba hasta la puerta. Ilse, dijo Kikosbi, coge una linterna y acompaña al señor hasta la casa de huéspedes. Esta media luz, cuando uno no conoce el camino, es peor que la noche cerrada. La joven hizo lo que le había pedido su padre y guió a Dragosani a través del patio de la hacienda hasta la puerta de la casa de huéspedes. Allí encendió las luces de la escalera y antes de darle las buenas noches le dijo: Herr Dragosani, hay un timbre junto a su cama. Llame si necesita algo durante la noche.
La pena es que seguramente despertará también a mis padres. Quizás sería mejor que escorriera a medias las cortinas de su ventana. Yo puedo verlas desde la ventana de mi habitación. ¿Cómo? Dijo Dragosani, que fingió ser lento de entenderas. ¿En medio de la noche? Pero dice que Bosky dejó bastante claro lo que quería significar. No duermo muy bien, respondió. Mi habitación está en la planta baja. Me gusta abrir la ventana para que entre el aire de la noche. A veces salgo por allí y camino a la luz de la luna. Habitualmente a eso de la 1 de la mañana. Dragosani hizo un gesto de asentimiento, pero no dijo nada. La joven estaba muy cerca de él. Antes de que ella pudiera aclarar aún más la situación, Dragosani se volvió y corrió escaleras arriba. Sintió los ojos burlones de irse en su espalda hasta que se giró por la curva del primer rellano. Cuando llegó a la habitación, Dragosani cerró rápidamente las cortinas de la ventana, deshizo las maletas y llenó la bañera. Había un calentador a gas y el agua humeaba invitante. Dragosani echó sales de baño y se desnudó. Se quedó un rato en la bañera disfrutando de la tibieza del agua y de los pequeños remolinos que se hacían cuando movía los brazos. Al cabo de poco tiempo comenzó a sentirse soñoliento y el agua se enfrió. Dragosani terminó de bañarse y se preparó para acostarse. No era más que las 10 de la noche, cuando se metió entre las sábanas, pero 1 o 2 minutos más tarde ya estaba profundamente dormido. Antes de la medianoche se despertó, vio una banda vertical de luz de luna que penetraba en la habitación por un pequeño espado entre las cortinas, que no estaban completamente corridas. Dragosani recordó las palabras de Ilse Kimnovsky, se levantó, cogió un imperdible, cerró las cortinas y las sujetó firmemente. Durante un instante, quizá más de un instante, deseó que aquello pudiera ser de otra manera, pero era imposible. No odiaba a las mujeres ni le inspiraban temor. Era simplemente que no las comprendía y con tantas cosas que hacer, tantas otras cosas que conocer e intentar comprender, no podía perder el tiempo en desconocidos y dudosos placeres. Al menos esto es lo que se dijo. Y de todos modos sus necesidades eran distintas de la de los otros hombres y sus emociones menos fugaces, excepto cuando necesitaba que lo fueran, pero lo que había perdido en vulgar sensualidad lo había ganado en una rara sensibilidad, aunque esto pareciera una paradoja a cualquiera que conociera su trabajo. En cuanto a esas otras cosas que deseaba conocer, o al menos intentar comprender, era legión. Borovis estaba contento con él tal como era, pero Dragosani no estaba satisfecho de sí mismo. Sentía que su talento era todavía unidimensional, que carecería de verdadera profundidad. Muy bien, él le daría una auténtica profundidad, unas profundidades no exploradas en 500 años, allí fuera, en la oscuridad de la noche. Había alguien que poseía secretos únicos, que en vida había conjurado hechizos monstruosos y que incluso ahora muerto era inmortal. Para Dragosani allí estaba la fuente de todo conocimiento. Solo cuando hubiera bebido de esas aguas hasta agotarlas podría dedicarle tiempo a los demás aspectos de su educación. Ya era medianoche, la hora bruja. Dragosani se preguntó qué alcance tendrían los sueños del durmiente, si llegaran más allá de los límites del claro, si podrían encontrarse a mitad del camino. La luna llena estaba muy alta en el cielo y brillaban las estrellas en lo alto de las montañas. Aullaban los lobos mientras acechaban a sus presas, tal como lo habían hecho hacía 500 años. Todos los auspicios le eran favorables. Se acostó nuevamente, inmóvil en el lecho, se imaginó la tumba en ruinas donde las raíces se extendían como tentáculos fósiles y los árboles se inclinaban para proteger su secreto. Se la imaginó y dijo mentalmente: antiguo ser, he vuelto, te traigo esperanza a cambio de conocimiento. Es el tercer año y solo quedan 4. ¿Cómo te van las cosas a ti? Afuera en la noche un viento sopló desde las montañas, los árboles susurraron mientras sus ramas se inclinaban y Dragosani oyó un suspiro detrás de las vigas del techo, sobre su cabeza, pero el viento se calmó tan repentinamente como habría comenzado y en su lugar: ah, Dragosani, ¿eres tú, hijo mío? ¿Has vuelto a buscarme en mi soledad, Dragosani? ¿Y qué otro podía ser, viejo demonio? Si soy Dragosani, me he vuelto más fuerte, me he convertido en un pequeño poder en el mundo, pero quiero más. Tú tienes los secretos definitivos del poder, por eso he regresado, y por eso seguiré viniendo hasta
hasta que 4 años más, Dragosani, y entonces te sentirás a mi derecha y yo te enseñaré muchas cosas. 4 años, Dragosani, 4 años. 4 años que serán muy largos para mí, viejo dragón, porque debo despertar cada mañana y dormir cada noche y contar las horas que pasan. Y el tiempo es lento, aunque quizá no lo sea para ti. ¿Cómo ha sido para ti este último año, antiguo ser? Hubiera sido un instante brevísimo, fugaz, ya ha pasado, si tú no me hubieras molestado, Dragosani, pero has despertado mis ansias. Yo yacía en mi tumba y durante 50 años odié y deseé vengarme de los que me pusieron aquí, y durante 50 años más solo deseé estar levantado y entregado a mis ocupaciones, que son vencer a mis enemigos. Y luego pensé, mis asesinos ya no existen, no son más que huesos de sus tumbas, o polvo que flota en el viento, y en otros 100 años no habrá sucedido lo mismo con los hijos de mis enemigos. Ah, bien puedo hacerme esa pregunta. ¿Qué fue de las legiones en el pasado? Vinieron a luchar a estas montañas y se encontraron con los padres de mis padres que las esperaba. ¿Qué fue del lombardo y del búlgaro, del álvaro y del turco? Ah, qué valiente luchador fue esa época el turco. Era mi enemigo, pero ya no lo es más. Y así pasaron 500 años como un soplo, porque yo estaba olvidando mis glorias del mismo modo que un anciano olvida su infancia, y ya casi había olvidado, y ya casi había sido olvidado. ¿Y qué habría sido de mí entonces cuando no hubiera quedado más que una palabra en un libro y luego el libro mismo se hubiera hecho polvo? Entonces seguramente no habría tenido ninguna razón de ser, y quizá me hubiera alegrado de que así fuera. Y entonces llegaste tú, nada más que un niño, pero un niño cuyo nombre era Dragosani. Cuando la voz se debilitó, el viento sopló otra vez, y ambos parecieron fundirse y desaparecer juntos. Dragosani pensó en lo que debía hacer, y se estremeció en su cama, pero él había elegido esta maldición, este destino. Sintió temor de haber perdido al otro, y lo llamó apremiante. Antiguo ser, tú, del estandarte del dragón, del murciélago, el dragón y el demonio, ¿dónde estás? ¿Y dónde podías estar, Dragosani? Le respondió la voz en son de burla. Si estoy aquí, comienzo a agitarme en mi abandonada tumba. Creí que me habían olvidado, pero sembraron una semilla y floreció, y tú recordaste y supiste mi existencia, y por tu nombre yo supe quién eras, Dragosani. Cuéntamelo otra vez, pidió ansioso Dragosani. Cuéntame cómo sucedió. Háblame de mi padre y de mi madre, de cómo se conocieron. Cuéntamelo. Ya los había oído 2 veces, dijo suspirando la voz en la cabeza de Dragosani. ¿Y quieres oírlo de nuevo? ¿Crees que podrás buscarlos? Si es así, no puedo ayudarte. Para mí, sus nombres carecían de importancia. No los conocía, no sabía nada de ellos, salvo que su sangre era caliente, y de esa sangre solo probé una pequeñísima gota, una diminuta salpicadora rosa, pero más tarde tuve en mí una parte de ellos, por pequeña que fuese, y ellos tuvieron una parte mía, que te transmitieron, Dragosani. No me preguntes por tus padres, yo soy tu padre. ¿Andarías otra vez sobre la tierra y respirarías y volverías a sacar tu sed, antiguo ser? ¿Matarías a tus enemigos y los expulsarías de tu tierra como antaño, como lo hicieron tus antepasados antes que tú, y serías esta vez tu propio señor y no la espada mercenaria en los ingratos principillos? Dracul, si deseas todo esto, hagamos un trato. Háblame de mis padres. En ocasiones un trato suena como una amenaza, Dragosani. ¿Me amenazarías tú? La voz silbó en su cabeza como hielo sobre las cuerdas de un violín desafinado. ¿Te atreves a hablarme de los Vals, los Draculs, los Radus y los Mineas? ¿Te atreves a recordármelos? ¿Ya llamarme mercenario? Muchacho, al final aquellos que tú llamas mis amos me tenían más que al mismo turco. Y esa es la razón de que me amurallaran en hierro y plata y me enterraran en este lugar secreto, en las mismas colinas cruciformes que yo defendí con mi sangre.
Luché por ellos, por su santa cruz y su cristiandad, pero ahora lucho para verme libre de eso. Su traición es mi dolor, su cruz la daga clavada en mi corazón. Una daga que yo puedo quitar. Tus enemigos han regresado y no hay nadie que los arroje de aquí. Solo tú podrías hacerlo, viejo demonio, pero yaces impotente. La media luna del turco se ha transformado en la hoz de otro pueblo, una hoz que aplasta lo que no puedo cegar. Yo soy Balaco, al igual que tú, y tu sangre es más antigua que la misma Balaque. Tampoco yo soportaré al invasor, pero ahora hay un invasor nuevo, y nuestros jefes son sus títeres una vez más. ¿Qué sucederá? ¿Estás satisfecho con este estado de cosas o lucharás otra vez? El murciélago, el dragón y el demonio contra la hoz y el martillo. Un suspiro simultáneo al susurro del viento en las vigas. Muy bien, te contaré cómo sucedió y cómo tú comenzaste a existir. Existir.